Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a un nuevo programa 8 Magazine, pero no va a ser un programa cualquiera porque hoy, 20 de septiembre, arrancamos nueva temporada. Ya lo han visto, dejamos de ser Magazine Verano para centrarnos en los próximos meses. Durante estos días y las próximas semanas les iremos avanzando todos esos contenidos, programas y secciones que van a poder ver en esta casa, en la 8 Zamora. Pero centrándonos en lo que están viviendo hoy, martes 20 de septiembre, ya ven ese cambio en la hora. No empezamos a las 4 de la tarde, nos desplazamos 10 minutos más a las 4:10, pero tendremos por delante 2 horas, igual que teníamos antes, hasta las 6:10. Así que anoten ese pequeñito cambio en la hora porque empezamos 8 Magazine a las 4:10 de la tarde para estar con todos ustedes hasta las 6:10 de la tarde. Como ven, vamos a centrarnos en lo que nos espera en las próximas horas. Tendremos un programa variado, cultural, con mucha educación. En tan solo unos instantes estarán entre nuestros invitados la Asociación del Alzheimer de Zamora. Mañana celebran su Día Mundial y vamos a conocer todos los detalles, todas las actividades y también todos los proyectos que tienen en el punto de mira esta asociación zamorana. Además, como les digo, hablaremos de educación, porque hace unos días todos los alumnos, la mayoría, volvían a las aulas. Vamos a hablar con el director provincial de Educación para ver cómo ha arrancado ese inicio de curso y también esos retos que tienen para los próximos meses. Así que estén muy pendientes porque créanme, tiene muchísimos que contarnos. Además, también tendremos esa pizca de cultura y estará en nuestro plato de 8 Magazine, arrancando esta nueva temporada, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora. María Eugenia Cabezas nos desgranará todas esas actividades que desde el pasado mes de marzo se han ido dilatando en el tiempo en Zamora Capital, conmemorando esos 950 aniversarios del Cerco de Zamora. Y además, en la última parte daremos también una pincelada de vendimia, porque se lo llevábamos prometiendo unos cuantos programas. Pues bien, queremos tener este martes esa pizca de cultura y también de campo para desgranarles cómo ha comenzado la vendimia y cómo están siendo estas primeras semanas marcadas, sobre todo esa recogida de uva por la sequía. Como ven, un programa muy variado, muy dilatado en el tiempo para acompañarles durante las 2 próximas horas, que comenzamos, como siempre, con esa actualidad municipal. En esta ocasión el mercado será mucho más que un mercado, y es que en este 950 aniversario del Cerco de Zamora nos acercará a otras actividades en el Campo de la Verdad, donde habrá todo un campamento militar. En esa zona vamos a tener gradas y que es un espectáculo, que fascinante, con 4 caballos, 4 jinetes, escuderos, 2 soldados para luchar, desfiles históricas. Donde veremos un poco de alguna forma ese desafío a Zamora de Diego Ordóñez, ¿no? Donde los hijos de Arias Gonzalo se enfrentan para defender el honor de la ciudad, y también tendremos algunos asaltos, intentos de asaltos dentro del asedio que pudo ser, que nos imaginamos, porque realmente, como sabéis, no hay ningún documento histórico que nos diga cómo fue ni de qué manera, ¿no? Un mercado en el que también habrá desfiles medievales y representaciones teatrales. De hecho, parte de estas, vamos a llamarlo así, recreaciones, tienen que ver con obras teatrales que hablan o que recrean determinados episodios de Zamora. Van a participar, como además ya viene siendo habitual en otros mercados, diferentes grupos de aquí de la ciudad, Capitón Isduri, que de todos conocido porque los gigantes son además los del Cerco, Natus Teatro y Juan de la Encina y Atrezo, ¿no? Que van a recrear, van a revivir diferentes episodios. Sin olvidar los más de 100 puestos del mercado medieval, los espectáculos con aves rapaces, los talleres infantiles o una exposición, por ejemplo, de manuscritos. En definitiva, un mercado medieval que nos acercará a la época en la que se produjo el Cerco de Zamora. Pues ya han visto todo lo que va a estar rodeando a este mercado medieval que comienza el 22 hasta el 25, así que ya lo saben, desde el jueves van a poder disfrutar de todo este arte medieval que tanto nos gusta y que también conmemora ese 950 aniversario del Cerco de Zamora, parte de nuestra historia en la que tan solo unos minutos hablaremos más detalles. Y también les mostramos esa pizca de actualidad que nos encanta traer diariamente a este programa, y lo hacemos hablando de los delitos telemáticos.
telemáticos en Zamora porque han crecido por encima del 25% en 2022. Solo en la capital, 1 de cada 3 denuncias se interponen por delitos cometidos vía Internet. En la provincia, el porcentaje de denuncias por delitos informáticos cae hasta el 11% del total. Escuchen cuáles son los más frecuentes y, sobre todo, presten atención para tener mucha precaución. Para evitar ser víctimas de estos delitos, lo primero, sentido común, y después una serie de prácticas que nos pueden ayudar a no caer en las estafas. 1. No facilitar nuestro DNI, conocer las plataformas en las que operamos y utilizar, en la medida de lo posible, tarjetas virtuales en nuestras compras online. En Zamora capital, de delitos relacionados con la ciberdelincuencia, tenemos más del 470, que hemos dicho que más o menos es el 25% del total de los delitos, el 28%, pero de estos el 75% tiene que ver con estafas. En concreto, el 50% de estos más de 470 hechos ilícitos son estafas con tarjeta de crédito, débito y cheque de viaje. Las ciberestafas ocupan el mayor porcentaje de estos delitos. En algunas de ellas los usuarios facilitan sus datos y se ven engañados. Sería un tipo muy básico de estafa, pero al final estamos comprando un producto a un tercero, lo estamos comprando de manera online porque no sabemos quién es, simplemente sabemos un número que puede estar falsificado a través de técnicas informáticas, no sabemos dónde está, no sabemos si ese producto es real, pero es sugerente, es apetecible, es a un precio por debajo de lo que solemos encontrar por ahí, y libramos nuestro activo, pagamos ese producto no llega nunca porque no existe. En verano, otra de las estafas que se han denunciado tienen que ver con los alquileres vacacionales que después de pagar en destino no existían. También destacan las estafas por contratar préstamos online o la suplantación. Nos piden dinero vía mensaje haciéndose pasar por un familiar o alguno de nuestros hijos. Otro ejemplo, el paquete retenido. Y es que el número y la diversidad de estafas es muy amplio, desde las amorosas a las que se producen en presuntas inversiones. También el pago de facturas por parte de las empresas. Estafas que puedan afectar en el ámbito empresarial, el man in the middle. El man in the middle es bastante recurrente en el ámbito de las estafas a empresas. No deja de ser interceptar comunicaciones vía correo electrónico entre dos partes que mantienen una relación contractual, se interceptan las facturas, se cambia el número de cuenta y al final la parte que tiene que pagar está abonando esa factura, pero la está abonando a un número de cuenta que se ha insertado ex proceso y que suele ser cuentas en el extranjero. Y uno de los delitos que más ha aumentado es el phishing a una entidad bancaria, es decir, cuando nos llega un mensaje de una entidad pidiéndonos datos y resulta que es alguien suplantando su identidad. Aunque sea nuestro supuesto banco el que nos dice que le compartamos esa clave, no debemos de hacerlo, ¿vale? En el momento que nosotros hacemos eso, se consuma la estafa. ¿Qué realizan los ciberdelincuentes? Pues transferencias normales, transferencias inmediatas, Bizum, inversiones en criptomonedas, compras online, ¿vale? Entonces, tenemos que evitar compartir claves con nadie. En cuanto al perfil de las víctimas de estos delitos, no existe. Es tan diverso como el tipo de delitos. Es decir, que debemos ser muy prudentes con las operaciones a través de Internet porque todos podemos ser víctimas potenciales de una estafa. Pues ya lo han escuchado, todos podemos ser víctimas de una estafa, así que muchísima precaución y muchísima atención también cuando estamos buceando, sobre todo por Internet, y podemos hacer compras. Cuidado con todos los datos personales que ofrecemos a estos presuntos estafadores, que siempre hay alguno por ahí. Bueno, pues con esta recomendación nos vamos a publicidad, hacemos una pausa en el camino, pero muy cortita, son ahora mismo las 4:20 de la tarde y enseguida volvemos y ya nos metemos de lleno con nuestras primeras entrevistas.
Ya estamos de vuelta en este programa 8 Magazine con el que hemos arrancado nueva temporada. Tenemos unos meses completos y llenos de secciones y programas que les iremos desvelando muy poquito a poco, pero ahora mismo a las 4:26 ya tenemos a nuestras primeras invitadas de la tarde. Les decía, mañana 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer y ellas nos van a contar todos los detalles para que todos los que estéis en casa mañana podáis acercaros y también disfrutar y conocer sobre todo muchísimo más los proyectos que lleva a cabo esta asociación. Tenemos con nosotros Elena Ramos de la Iglesia, trabajadora social y responsable de voluntariado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Laura Manteca Freire, psicóloga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decía, se vuelve, yo creo, ya a salir un poquito a la calle, a sacar esas actividades y ese programa de actividades para conmemorar y también concienciar de esta enfermedad, mañana 21 de septiembre, y hay ganas de dejar atrás todas esas restricciones, ¿no? Hay muchas ganas de volver a la vida que teníamos un poco, a la normalidad y olvidarnos de todo el tiempo que hemos pasado, que ha sido duro, la verdad. Hay muchas ganas. ¿Y nervios? Porque siempre parece que las horas antes de llevar a cabo una actividad es como faltan muchos detalles, no sé si todo está bien hecho o no. Sí. ¿Tenéis nervios? Yo creo que también es una mezcla de nervios y de ilusión, porque sí que es verdad que después de estos años en los que no ha sido posible vernos las caras, compartir con la gente, salir a la calle, es la primera vez tras la pandemia. Entonces yo creo que se mezclan nervios e ilusión. Son muchas horas de preparar, de pensar y también de disfrutar un poquito, pues queriendo compartir con la gente de a pie y poder informar de lo que hacemos, salir a la calle. Así que hay esa mezcla. ¿Cómo han sido estos años? Porque claro, al final ha sido muy difícil, no teníamos acceso a lo que realizábamos cotidianamente, pero por ejemplo en una enfermedad también me imagino que el trato con los pacientes haya tenido que ser diferente, ¿no? Pues ha sido bastante complicado, y más en nuestra población, porque al ser una población vulnerable, por la edad y las patologías que tienen, se nos ha aislado un poquito más. Para prevenir y cuidarlos por todo lo relacionado con el COVID, pues hemos tenido como que encapsularnos, cerrarnos mucho en el centro y trabajar todo de puertas hacia adentro. Se han dejado de hacer pues, actividades que eran muy importantes, sobre todo a nivel social, pues, como actividades psicosociales, este tipo de actos para divulgar, para sensibilizar, que la propia familia pudiera entrar a las instalaciones. Entonces han sido años como de reducir todo eso, incluso la propia comunicación. El tema de trabajar con las mascarillas a nosotros nos limita, porque trabajamos desde la comunicación no verbal, desde la cercanía con la persona, con la familia. Entonces de alguna manera ha sido protegerles, pero crear como una pequeña cápsula en la que les hemos un poquito aislado. Entonces bueno, ha sido complicado. Pero ahora ya son meses en los que se ve un poquito la luz, ¿no? Esa cercanía se vuelve a retomar. Sí, por fin ya. Qué ganas teníamos. Sí, la verdad es que sí. Ya se va viendo la luz de alguna manera, se va viendo bueno, pues que la situación está mucho mejor a nivel sanitario, entonces ya nos permite con seguridad pues ir pudiendo poquito a poco dar pasos hacia la manera en la que nos gustaba trabajar y que era tan importante, tanto dentro de lo que es el trabajo que hacemos desde los distintos centros, como fuera, con todos los actos que ya este año se van a poder ver. Qué bien, ahí estamos viendo uno de antes de la pandemia, que yo creo que es que hay muchísimas ganas de volver a retomar, de volver a salir a la calle, para también eso, que ellos disfruten, porque yo creo que ellos al final con estas actividades no solo se divierten, sino que también se lo pasan genial y yo creo que interactúan, ¿no?, con el público y con la sociedad zamorana. Sí, otros años sí que hemos hecho, como se está viendo, una interacción, hemos sacado un poquito las actividades que hacíamos en los centros a la calle para que bueno, pues también fuerais conocedores un poquito de cuál es nuestro día a día, ¿no? De qué actividades hacíamos, qué talleres tenemos. Pero bueno, este año le vamos a dar un giro, este año los enfermos los vamos a seguir cuidando, van a seguir quedándose en el centro y vamos a salir a la calle con otro acto diferente. Antes de desgranarnos o contar un poquito lo que podáis de ese acto que va a tener lugar mañana, sí, ya habéis realizado diferentes actividades, ¿no?, estos días atrás, una jornada de convivencia, misa, yo creo que eso también hace unión, ¿no?, en el grupo. Sí, se ha notado muchísimo. Las familias sobre todo tenían muchísimas ganas, de volver a tener ese contacto, ese de tú a tú, ese hablar tranquilamente, lo que decía Laura antes, el poder entrar en las instalaciones. Hemos tenido la semana pasada pues la celebración de una misa aquí en Zamora y después un vino solidario y se hizo dentro del centro, entonces ellos pudieron como romper esa barrera de decir ya no estamos tan aislados, entramos dentro, vemos a mi familiar en la sala, estamos dentro de las instalaciones
y bueno, nos podemos quitar la mascarilla, nos podemos tomar un vino a gusto que ya iba tocando también, ¿no? Claro que sí, la semana pasada además también hubo ese trofeo, ¿no?, de baloncesto benéfico, que yo creo que también la recaudación es un pequeño granito de arena, ¿no?, para seguir investigando y seguir apoyando esta enfermedad. Por supuesto, bienvenido sea, y bueno, pues ahí estuvimos también en ese partido y ese trofeo que lógicamente pues es de agradecer que tengan ese detalle con nosotros. La gente se involucra, la gente es voluntaria, por ejemplo, tú que eres responsable, ¿la gente sí que es verdad que se acerca para tender la mano? A ver, antes de la pandemia, ahí sí que hemos tenido un antes y un después casi total, ¿no? Porque antes de la pandemia teníamos bueno, pues un flujo considerable, ¿no?, de personas que venían y que se mostraban dispuestas a colaborar en lo que hiciera falta, a echar una mano, prestar un poco, bueno, pues su disposición, ¿no? Luego había que canalizar, ver en qué se podía colaborar, pero bueno, sí que había... Lo que pasa es que, como decía también Laura, hemos tenido que preservar mucho a nuestros enfermos, nuestra población era muy vulnerable, madre, y hemos tenido que, pues, que cerrar las puertas y decir, bueno, pues uno de los programas que quizá es el más... porque bueno, la asociación nació así, con un espíritu voluntario, ¿no? Y lo hemos tenido que dejar de ofrecer porque queríamos, lógicamente, preservar la salud por encima de todo. Entonces, bueno, hemos vuelto a abrir las puertas, hemos vuelto siempre con precaución, en el centro siempre con mascarilla y, bueno, pues medidas de seguridad lógicas. Pues hemos vuelto a retomar el programa de voluntariado y eso es precisamente mañana un poco la esencia del acto, ¿no?, la captación de voluntariado, de decir que seguimos trabajando y que todas las manos que quieran venir, toda la gente que se quiera acercar y quiera colaborar, bienvenida sea. Mañana ese acto, que cuentadnos un poquito la hora en la que empieza, la ubicación, para que todos los que nos estén viendo en casa quieran acercarse, puedan hacerlo y sepan todos los detalles. Pues mañana el acto lo hacemos aquí en Zamora, en la Plaza de Sagasta. Será en horario de mañana, empezaremos sobre las 10 o así y hasta la 1:30 o 2, cuando empiece a dejar de haber un poquito de flujo de gente. Y lo repetimos luego el viernes, el mismo acto también en la Plaza Santa Marina, en Toro. Entonces estaremos allí en horario de mañana, que podéis pasar por allí a vernos. Sí, porque todo yo creo que va a ser sorpresa, ¿no? Hay muchos sí. obsequios y regalos o sorpresas para todos los que estén allí presentes durante esas horas. No nos podéis avanzar nada más, ¿no? Solo yo creo que podemos avanzar, que animamos a que la gente vaya, que nos gusta que sea algo participativo, es decir, que entrañe curiosidad, sobre todo que sean actos atractivos, que la gente no tenga miedo en acercarse, que no les pedimos más que su colaboración para que nos escuchen, para que vean lo que hacemos, para que aquello que esté allí montado les genere sorpresa y digan, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué ocurre? Que es un poquito también el objetivo que hemos tenido en los años anteriores. Movilizar a la gente de esa manera, ¿no? Y que no tengan miedo en acercarse a preguntar qué estáis haciendo, que no les vamos a pedir más que esos 5 minutillos de su tiempo y que participen. Luego ya las sorpresas que tengamos... Luego la recompensa ya se verá, ¿no? Sí, es importante añadir un poco que otros años sí que se hacía la mesa, bueno, ya hace muchos años que no lo hacemos, pero bueno, pues las típicas mesas informativas petitorias con la hucha. Nosotros ya hace años, antes de la pandemia, ya unos cuantos años, que dejamos de tener esa finalidad, ¿no? Entonces salimos a la calle porque creemos que es necesario, que nos conozcáis, que la sociedad sepa dónde estamos, qué hacemos. Tendremos ahí la hucha, por si alguien quiere lógicamente colaborar económicamente puede hacerlo, pero no es la finalidad. La finalidad es simplemente información, es una campaña de captación de voluntariado, como dice Laura, es que la gente que pase por allí participe, sea dinámico y sea sobre todo divertido. Y además yo creo que eso también se refleja en el lema, ¿no? Porque yo creo que es muy potente y que deja muy claro lo que se quiere pretender con este tipo de actos, ¿no? Sí. Sí, un poco el lema, lógicamente, pues resume lo que es el acto en sí, ¿no? Tu voluntario, voluntaria, eres la pieza que nos falta, ¿no? Tu voluntario, voluntaria. Es directo, ¿eh? Sí. Yo creo que sí que te llega, ¿no? Que también a veces hay que captar esa atención del ciudadano, porque muchas veces vemos, yo creo que oímos, pero no llegamos a escuchar ni a profundizar en lo que vosotros, por ejemplo, en la labor que realizáis. Claro, por eso te decía antes que es importante también, y el lema lo dice, que es individual, quiero decir, va dirigido a cada persona con sus diferencias y sus capacidades y oportunidades. Entonces se van a recoger las expectativas, por lo que te decía, las capacidades de cada uno de manera individual. O sea, a lo mejor una persona puede colaborar una vez al año y otra todas las semanas, o una puede colaborar elaborando material y la otra pues en la actividad física con los propios enfermos. O sea, sí que hay un abanico amplio de poder colaborar y yo creo que cada uno pues tenemos que tomar un poco de conciencia y aportar lo que podamos.
Claro que sí, si al final granito a granito es de mucha ayuda. Pues sí. Hablábamos de ese acto que va a tener lugar mañana en la Plaza Sagasta, pero también que se iba a desplazar a Toro el viernes, porque también se han querido centralizar algunas actividades en Toro, ¿no? Realmente hemos hecho de manera duplicado, tanto en Zamora como en Toro, tanto la misa y el vino solidario, que también tuvo lugar este sábado pasado en Toro, como este acto de calle. En Toro tenemos ya también un volumen importante de trabajo y vemos que es pues una localidad y una comarca en la que también es importante que lleguemos a mucha gente, ¿no? Y que desde allí podamos también hacer esa labor de divulgación, de sensibilización y de que se desmitifique también de alguna manera estas enfermedades, entendiendo qué es lo que es y no evitando como los prejuicios que hasta ahora había de cierto rechazo, cierto alejamiento, sino que conozcan cada vez más. Y el objetivo prácticamente de todos los actos que desarrollamos es ese, y por eso también desglosarlos en los dos lugares. Además, también durante este último año se ha llevado a cabo una campaña, ¿no? Sí. Contadnos un poco. Pues se inició el 21 de septiembre del año pasado, finaliza ahora, mañana, el 21, y ha sido un brindis para el recuerdo y ha sido una campaña que se ha desarrollado en las bodegas de Toro, en la localidad de Toro. Al final yo creo que lo que se pretende también es dar visibilidad, ¿no? Porque hablabas de ese cierto rechazo. O sea, es una enfermedad que causa rechazo porque yo creo que nadie está exento de poder tenerla, conoce a alguien, tiene a alguien cercano, algún familiar, y yo creo que es una enfermedad que se sufre mucho, no solo el paciente, sino también la familia, ¿no? Sí, de hecho siempre decimos que son dos los grandes afectados, la persona que lo vive en su propia piel y por otro lado el que está a su lado, ¿no? El cuidador, el familiar. Y claro, gracias a Dios cada vez es menos los mitos, digamos, o los prejuicios que hay, pero todavía nos enfrentamos pues a cierto rechazo, miedo, vergüenza, culpabilidad en relación a estas enfermedades, desconocimiento, porque todos tenemos una idea de lo que es el Alzheimer, porque además vinculamos Alzheimer y memoria, pero es que hay mucho más. De hecho, no solo es el Alzheimer, sino también hay otro tipo de demencias, ¿no? Y una sintomatología también más amplia, que si la vamos entendiendo también nos ayuda a entender cómo lo vive la persona, por qué hace lo que hace y cómo actuar con esa persona, ¿no? Porque hay que romper como muchos mitos, porque hay algo muy habitual, que es el infantilizarles, por ejemplo. Hola, fulanito, ¿qué tal estás? ¿Me conoces? ¿No? Es como lo típico. Y eso es algo que no debemos hacer. Pues todo eso es lo que también nos gusta informar, nos gusta hacer llegar a la gente de a pie, aunque no tenga ningún familiar, que entiendan que la persona sigue siendo la persona que ha sido. La persona que ha sido con su edad, su formación, su familia, sus vivencias, lo que ahora tiene una serie de déficits que afectan a distintas capacidades y lo que tenemos que hacer es ser su bastón, su ayuda, su respaldo, pero no cambiar, no mirar para otro lado o no actuar de una manera diferente. Entonces, bueno, es lo que intentamos campaña tras campaña, sensibilizar, informar y que la gente lo entienda, que no haya ese miedo o ese rechazo. Me parece muy importante porque es verdad que muchas veces es verdad que se infantiliza, o sea, que hablas como si no, claro, no es solo pérdida de memoria, que es que también eso me parece importante destacarlo, que hay mucha más demencia, ¿no? En ese aspecto. Exactamente. Claro, al final nosotros la gente de a pie, ¿no? Trabaja desde lo que conoce. Si no tienes memoria, pues hago eso, infantilizo y solo es la memoria. Pero realmente no, la persona no hace lo que hace porque quiera, sino porque no puede evitarlo. ¿Y a qué más afecta? Afecta la atención, afecta el lenguaje, la capacidad para expresarse, la capacidad para comprender, afecta su capacidad para razonar, afecta a la propia movilidad, a las actividades básicas o instrumentales de su día a día. Es decir, hay un amplio rango de síntomas, ¿no?, que conllevan estas enfermedades. Y sobre todo, lo que es la persona. La persona sigue siendo quien es, aunque esas capacidades le impidan actuar como debiera. Entonces eso yo creo que es algo básico que nosotros tenemos que entender para evitar cosas como hablar de ellos delante de ellos, o lo que decíamos, la comunicación que utilizamos, o no tenerla en cuenta. No, la persona es lo que tiene esas dificultades. Siempre ponemos a veces ejemplos de la parte física, ¿no? Vemos claro que si una persona tiene una pierna mal, no le voy a decir, venga hombre, echa a correr, claro, lógico. Pero lo que son los síntomas que tienen que ver con sus capacidades cognitivas no los vemos tan fácilmente. Entonces a veces les exigimos cosas que no pueden hacer. Pero hombre, si te lo he dicho varias veces, ¿pero cómo no te vas a acordar? Si eso es una bobada, ¿cómo no lo haces? Pero venga hombre, ¿qué quieres decir? Venga, sé más rápido. Pues todo ese tipo de cosas son las que intentamos a través de todo esto hacer llegar a la gente, que lo vayan entendiendo y que poquito a poco sea un pozo en el que entre todos vayamos comprendiéndoles mejor.
esa información imagino que también sea muy importante para los familiares, ¿no? Es básico. De hecho, dentro de nuestros programas está el programa de atención a familias, que gracias a Dios ahora podemos volver a dar solidez. Siempre lo hemos tenido, con la pandemia no lo hemos paralizado, pero claro, hemos tenido que adaptarlo, porque desde el programa de familias teníamos tareas grupales, grupos de autoayuda, charlas informativas, talleres psicoeducativos, actividades socioculturales, y todas ellas conllevaban grupos, conllevaban a veces actividades fuera. Esas las hemos tenido que adaptar durante este tiempo a más sesiones individuales, tanto de asesoramiento social como de asesoramiento psicológico. Ahora que la situación ya está mejor, podemos volver a darle solidez, como siempre nos ha gustado trabajar, para que pueda tener una continuidad y un trabajo muy importante también grupal, para informar, para formar y para asesorar, porque por supuesto, como antes decíamos, no solo es lo que afecta a la persona, sino también al que la acompaña, van en paralelo. Hablabas de ese programa de atención a las familias, que es fundamental. ¿Lleváis a cabo más programas durante todo el año? Pues tenemos amplio abanico, ¿no? Amplio abanico de programas. Tenemos el programa de atención a familias, que está de continuo con todas esas actividades que antes comentábamos. Y luego nuestra labor, la misión de la asociación, es atender a la población mayor, desde la prevención hasta la intervención en las distintas fases. Entonces contamos con un programa de envejecimiento activo, que además va a arrancar ahora, colaboramos con el Ayuntamiento de Zamora. Nosotros llevamos la parte que se llama Orgullo de ser mayor. Y ahora se ha abierto el plazo de inscripciones, que el otro día ya se ha estado también informando de ello, y vamos a arrancar ahora en octubre con el programa de envejecimiento activo. Posteriormente luego también tenemos a lo largo del año un programa que llamamos DCI, Deterioro Cognitivo Inicial, para personas que están empezando recién diagnosticadas, que están comenzando con síntomas o que no tienen diagnóstico pero que ya empiezan a ver que hay síntomas evidentes de que empieza a afectar sus capacidades y quieren frenarlo. No quieren centro de día, que son muchas horas, sino simplemente unas horas al día. Y es un programa de 3 días a la semana, 2 horas al día, para entrenar todo lo que son sus capacidades cognitivas, que sigan haciendo su día a día, pero con un pequeño refuerzo. Luego, si no, ya tendríamos lo que es el centro de día, que ahí ya trabajamos 5 días a la semana, de lunes a viernes, 8 horas al día. Y ese ya es una intervención mucho más amplia, más global y más integral, donde ya no solo trabajamos el área cognitiva, sino también la parte física, funcional, la atención básica y lo que es el control de la salud también de la persona. Y ya finalmente tendríamos lo que es la estancia residencial, que está situada en Toro, que lleva ya, abrimos hace un año, en mayo de 2021, para poder también atender a lo que hasta ahora no llegábamos, esas fases finales de la enfermedad, cuando la persona en el centro de día ya no puede estar porque sus necesidades se ven incrementadas y el centro se queda cojo, pues poder atender tanto los usuarios como las familias en ese ya momento más delicado de alguna manera de la enfermedad. Al final hay programas y atención para las diversas etapas, ¿no?, de esta enfermedad, por lo que nos contáis. Un llamamiento para todos los que nos estén viendo en casa, que tengan que acercarse mañana para conoceros más. ¿Qué les diríais? Pues nada, qué sorpresa. Y nunca mejor dicho. Que vayan mañana por allí, que bueno, pues que conozcan y que si quieren ser voluntarios, que sin ningún problema volvemos a retomar, como hemos dicho, este programa otra vez de nuevo. Y si no, pues también a cualquier persona que esté afectada o que tenga algún familiar con cualquier tipo de deterioro cognitivo, pues que en el centro estamos todo el año, que no cerramos más que los festivos, no cerramos por Navidad ni por verano, y bueno, pues que siempre podremos asesorarles o ayudarles en lo que podamos, por supuesto. Claro que sí, que información no les va a faltar, ¿no? Ni tampoco ayuda. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, mañana estaremos muy expectantes, estamos ansiosos por esa jornada matinal para descubrir todo lo que nos vais a enseñar, así que todos los que están en casa tienen que acercarse mañana por la Plaza Sagasta, de 10 a, recordamos, de 10 a 2, más o menos, toda la lo que es la mañana. mañana. O sea que no hay excusa para no ir, ¿no? Según pasen por allí, que paren, que no tengan miedo, no les vamos a pedir nada, que paren. Efectivamente. Muchísimas gracias, chicas, un placer que hayáis estado aquí. Igualmente, gracias. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta ya recibimos al director provincial de Educación para que nos cuente cómo ha sido y también ese balance de los primeros días del inicio del curso.
Continuamos en esta tarde de martes y les decía cuando comenzábamos con este cambio de horario a las 4:10 de la tarde que íbamos a hablar también de educación, de cómo ha sido esa vuelta al cole de todos los alumnos. Todavía quedan algunos por incorporarse, pero en su mayoría ya todos están de lleno metidos en esta nueva etapa escolar. Y qué mejor que tener en este plató a Fernando Prada para que nos cuente todos los detalles. Director Provincial de Educación, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de momento hemos visto que los más pequeños y también ya los adultos y los mayores comenzaban estos días esa vuelta al cole, el inicio del curso escolar, sin ningún problema y sin incidencias, ¿no? Bueno, pues está siendo un inicio de curso como era de esperar, un curso sin estas medidas que tuvimos estos años anteriores y gracias siempre al esfuerzo, como quiero decir siempre y destacar los compañeros de la dirección provincial que durante todo el verano se dedican a planificar y a llevar a cabo una serie de procesos. El curso puede empezar con normalidad, que es lo más bonito que podemos decir. Está iniciándose, faltan, como bien decías, todavía unos alumnos por incorporarse en las próximas semanas, pero con total normalidad. Es muy importante, yo creo, hablar también eso, ¿no?, de cómo se ha elaborado este inicio del curso, dejando un poco a un lado las restricciones de estos 2 años que han sido muy complicados también en las aulas, no solo para los alumnos, sino también para los profesores, ¿no? Sí, es verdad, venimos de 2 cursos muy complicados y ahí también hay que agradecer el magnífico comportamiento de familias, alumnos y, por supuesto, los docentes. Y dejando eso aparte, obviamente esperemos que no volvamos otra vez para atrás, aunque todavía se mantienen medidas como la mascarilla en el transporte escolar. Pues bueno, es complicado, no es fácil nunca empezar un curso, son muchísimos procesos, como decía, que hay que poner en marcha. Todos los años hay concursos de traslado de docentes, oposiciones y todo un largo proceso de incidencias, del transporte escolar, una parte importantísima, el comedor, son muchísimos aspectos que gracias, como digo, al trabajo pues, de todos mis compañeros y de todo un conjunto, un gran equipo que tengo, pues podemos poner en marcha pues, con tranquilidad como estamos haciendo en este momento. Claro, porque hablamos de ese inicio del curso escolar y parece que solo nos centramos en lo que ocurre en las aulas, ¿no? Pero el transporte escolar, los comedores escolares, al final es mucho tiempo de planificación para luego tener un éxito de inicio del curso. Y nosotros nos planteamos una fecha que siempre es comienzo de septiembre, este año ha sido el 9 de septiembre, como fecha en la cual todos esos procesos tienen que estar terminados, porque si no, no podríamos empezar el curso sin los autobuses, sin los comedores funcionando y sin las obras terminadas, que siempre pues, es un aspecto pues, muy relevante. Muy importantes esas obras para mejorar también esos centros educativos, ¿no? Pues sí, nosotros llevamos a cabo durante todo el verano una serie de obras que llamamos o denominamos de reforma, mejora y sustitución. Son pequeñas obras añadidas a otra serie de obras que realizan las entidades locales también de gran importancia, pues conseguimos tener los centros educativos en las mejores situaciones, en las mejores condiciones para poder iniciar el curso. Hay esas otras grandes obras que también influyen y molestan mucho durante todo el curso, pero que el único objetivo de todos es mejorar en las aulas, mejorar en los patios, mejorar en las instalaciones. ¿Retos para este nuevo curso? Bueno, el gran reto que primero tenemos es poner en marcha el curso, es siempre el principal escollo que salvamos y luego, bueno, pues ir poco a poco desarrollando lo que en este momento es la gran complejidad que es esa palabra de una nueva ley, la 8ª ley de la democracia educativa y que hay que implementar y poner en marcha en los cursos impares, en primero, tercero, quinto o en primero, tercero y primero de bachillerato. Es el gran reto y la gran también complejidad que tiene este nuevo curso. Sí, porque sí que es verdad que hemos escuchado durante estos meses, estas semanas, la preocupación también de los profesores sobre esta nueva ley. Efectivamente, es una ley que, como bien sabes, se publicó al final del 21 de diciembre de 2020, que luego ha tenido un desarrollo a nivel de reales decretos en los meses de marzo y abril de este mismo año, y que la Comunidad Autónoma, la Consejería de Educación, tiene que llevar a cabo el desarrollo del 40% del currículo que le corresponde. Ese currículo, aunque todavía no está aprobado, pero es de general conocimiento para todos los miembros de la comunidad educativa desde el mes de junio. O sea que estamos expectantes, ¿no?, a lo que pase un poquito ahí. Bueno, es algo que todos conocemos, ya está ahí, y que luego los centros, los docentes tienen que hacer un enorme trabajo, que es la propia ley, porque esta ley, como digo, pues implanta un nuevo sistema educativo que hará que poner al límite a docentes, a alumnos y a toda la administración, en este caso educativa.
Hablamos de esta complejidad que va a ser, yo creo, el reto más difícil para este curso, pero también tenemos novedades, buenas noticias, como esa también educación gratuita para los más pequeños, ¿no?, de 2 a 3 años. Efectivamente, este curso es la gran novedad también en ese sentido, que se implanta la gratuidad para los alumnos de 2-3 años, del primer ciclo de educación infantil. Ha sido una medida muy bien acogida aquí en el ámbito provincial. Han sido, si no recuerdo mal, 583 alumnos los que se han incorporado a esta etapa educativa y de esos aproximadamente 151 están escolarizados en centros de titulares de la comunidad autónoma, 229 centros dependientes de los ayuntamientos y el resto 203 en centros dependientes de entidades privadas. Se ha incrementado la escolarización en esa etapa en un 69%. Eso es importante, ¿no?, y a destacar. Bueno, es importante porque esos alumnos se incorporan antes al ámbito educativo y por lo tanto están ya trabajando temas educativos y currículos de temas de contenido educativo. Se habla hablamos de esos de 2 a 3 años, pero también se ha mencionado ya de cara al próximo año por el presidente de la Junta de Castilla y León, precisamente esa gratuidad también para de 1 a 2 años, ¿no? Se da otro pasito más en esta educación. Efectivamente, ya ha anunciado nuestro presidente que el próximo curso, ya el siguiente, pues será gratuito también esa etapa educativa de 1 a 2 años. Y bueno, pues será otro reto que tendremos que afrontar con la mejor intención y bueno, ir planificando pues a partir ya de este momento prácticamente pues cómo va a ser esa nueva etapa y sobre todo pues planificarlo bien para que en el momento que el año que viene volvamos otra vez aquí, si es preciso, pues podamos decir también que ha funcionado también correctamente. Al final es una mayor planificación ahora, ¿no?, porque antes había los grupos de edades, pero cada vez es más extenso. Bueno, son más edades a las que hay que atender y además son edades muy sensibles en las cuales hay que tener otro tipo de organización. Nos decía un suministrador que tenemos de mesas y sillas que no se fabricaban este tipo de mobiliario a este nivel hacía muchos años, o sea que también es otro incentivo más de cara a la economía que pues tantas dificultades está presentando. Claro, porque al final los condicionantes para un alumnado de 3 años como era antes cuando se incorporaban, ahora ya pasa a 1 y no tienen los mismos requisitos ni las mismas cualidades y características, ¿no? Hay que adecuar un plan específico a ellos. Efectivamente, cuando hablamos de niños de tan corta edad, pues ya te hablan de que tienen que dormir un cierto momento, descansar, ellos los docentes llaman dormir la siesta, que es así, descansar cierto momento, tienen que tener su pauta, incluso algunos llegan, se nos ha planteado el caso de alguna mamá que quería todavía seguir dando el pecho a su niño, entonces hay que arbitrar toda una serie de medidas a las cuales pues obviamente hasta ahora no estábamos acostumbrados, pero que bueno, pues con esa necesidad y la importancia que tiene este nivel educativo para todos, pues iremos poniendo poco a poco en marcha. A trabajar casi prácticamente desde ya, ¿no? Bueno, en el mundo de la educación, sobre todo desde el punto de vista que nosotros trabajamos en la dirección provincial, es un trabajar continuo, no hay momento en el cual no estemos pendientes de algo. Desde enero prácticamente estamos planificando lo que es el nuevo curso y ahora es el desarrollo y las incidencias que puedan surgir, que siempre pues estamos sujetos a bajas de personal, a situaciones que no son normales y que hay que solventar pues a la mayor rapidez posible, que aquí estamos ya trabajando con los alumnos y con docentes y que hay que solventar a la mayor rapidez posible. Además, yo creo que desde la Dirección Provincial de Educación también siempre se ha trabajado mucho en las escuelas rurales. Lo hemos visto, se intenta mantener un colegio abierto porque siempre se dice que cuando el cole está abierto parece que le da vida al pueblo, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante con 3 alumnos que se sigan manteniendo esa vida en los pueblos y vosotros sí que hacéis ese esfuerzo. Efectivamente, la Comunidad de Castilla y León es la única que mantiene colegios abiertos con 3 alumnos y la verdad que la peor noticia que podemos tener en educación es que se cierra un colegio y cuando pasa como estos 2 últimos cursos en los cuales hay pueblecitos pequeños que vuelven otra vez su colegio, su escuela pequeña también a la vida con 4, 5, 6 niños, pues la verdad que eso es un triunfo porque pues el ejemplo del Piñero que hemos tenido este curso que llevaba más de 10 años cerrado y que bueno pues con 5 niños en principio y luego uno más que se añadió porque realmente se abría la clase, el colegio, pues es la magnífica, la mejor noticia que podamos tener. Para un colegio de este tipo tienen que pasar al menos 6 docentes
más todo el equipamiento que hay que trasladar, porque un colegio para 3 niños tiene que ser igual en cuanto a dotación de medios humanos y materiales que uno que tenga 25 por aula o que sea el más grande de toda nuestra provincia. Claro, eso también supone un esfuerzo, ¿no?, para la dirección de educación, porque tienes que poner los mismos servicios para 5 alumnos, 6 en este caso, como tú decías, para 20, ¿no? Así es, pero eso no tiene que ser. Zamora es una provincia rural, eminentemente rural, como Castilla y León, y allá donde haya esos 3 niños, que es el mínimo, que ya menos de eso no se puede trabajar, pues allí tenemos que llevar todos los docentes y cualquier recurso que precisen esos propios maestros para trabajar con los niños, sean 4, 3 o más. Lo que sigue siendo un éxito en la provincia de Zamora, sobre todo, es la formación profesional, ¿no? Vemos cómo crece el número de matrículas, vemos cómo también se incorpora una nueva oferta educativa. Yo creo que cada vez hay más posibilidades para seguir desarrollando, sobre todo, el nivel de los más jóvenes. Bueno, la formación profesional se ha transformado también en uno de los elementos educativos más importantes, por una razón sencilla, que es que cuando se termina los estudios, bien puedes continuar en estudios universitarios, pero en muchos de los casos hay una inserción profesional muy alta y además esa inserción profesional también lo es en Zamora. Como dices, tenemos ciclos muy demandados. Yo pongo el ejemplo siempre de mecatrónica industrial, que quizás sea el ejemplo más relevante de la formación profesional en Zamora por la importancia que ha tenido a nivel de Castilla y León, nacional e internacional. Ahora, en los próximos meses de octubre, van a acudir a una especie de campeonato mundial, porque se va a celebrar en China, con las medidas estas no se pueden celebrar, y va a haber una exhibición en Alemania a la que van a participar nuestros alumnos del IES Universidad Laboral, pues representando una vez más a nuestra provincia, a nuestra ciudad y a un centro educativo de la provincia. Y luego pues, los ciclos educativos formativos del ámbito sanitario o de guía natural o del ámbito natural, como digo, que también tienen una gran demanda y sobre todo la salida laboral, que es lo más importante. Y es importante también eso, que no solo sea la oferta educativa lo que aumente y crezca en los últimos años, sino toda ese, yo creo, complemento, esos complementos de viajar, por ejemplo, de competir, porque al final ellos, yo creo que tienen siempre ese gusanillo de quiero superarme, quiero saber más, y al final se involucran más también en sus estudios, ¿no? Claro, ahí los alumnos de la formación profesional ven reflejados sus estudios en un éxito al final, y sobre todo que los alumnos que vienen o se incorporan de nuevo a la formación profesional en otros cursos, en esa rama o en otra, ven que trabajando, y yo siempre lo digo, que trabajando y esforzándose con un poquito de suerte se consiguen los mayores de los éxitos. Además, también tenemos que hablar del Conservatorio de Música. Es un paso adelante, ¿no?, para la provincia de Zamora, muy necesario. Bueno, es una necesidad para toda la provincia, para toda la comunidad educativa, pero también para la ciudad, porque les recuerdo que el conservatorio tiene 2 partes muy diferenciadas, pero unidas entre sí. Una es el propio edificio del conservatorio. Los profesionales del conservatorio venían demandando, todos yo creo que veníamos demandando esa instalación, una instalación primero de propiedad de la Consejería de Educación, que tuviese las medidas acústicas y de sonorización adecuadas. Y luego una parte importante también, que es pues el aprovechamiento del antiguo teatro de la Universidad Laboral, que todos lo conocemos así, que pasará a ser uno de los mejores auditorios musicales de Castilla y León y diría también de España, retomando una instalación al ámbito educativo que habíamos perdido hace años. Poquito a poco se dan pasos, ¿no?, de éxito en, yo creo, ya el nivel educativo de la provincia. Bueno, es algo que nosotros, y yo primero, tenemos que ser humildes en cuanto a los logros que se van consiguiendo. Siempre tenemos que trabajar para nuestros alumnos, para las familias y en especial para los docentes, que son los verdaderos artífices de cualquier éxito que podamos tener en el ámbito, como digo, en el que nos movemos, que es la educación de Zamora y de Castilla y León. La educación, Fernando, siempre lo decimos, es muy importante. También dentro de esa educación, de ese ámbito educativo, el fomento a la lectura con ese programa que año tras año es un éxito y que continuará, ¿no? Bueno, pues es otra de las cosas que también se debe, en este caso, al trabajo, al gran trabajo que hacen mis compañeros de la dirección provincial, en concreto del área de programas, pero es algo que nos lleva a tiempo a todos. Yo recuerdo que hace 14 años empezamos con ese programa muy, muy pequeñito y que año tras año hemos, como yo digo, ido subiendo el listón y sobre todo reforzándolo, ¿no? Es decir, hemos pasado también 2 años que no podíamos hacer de forma presencial, nos inventamos construyendo historias desde la ventana, en los ordenadores, y en el mes de mayo pasado pues tuvimos aquí a un referente a nivel de literatura nacional, ¿no?, que es el último premio Planeta, Carmen Mola,
que se llevaron una impresión magnífica de cómo se podía hacer esto en una provincia de Castilla y León, una provincia humilde, que el único objetivo que perseguimos es ofrecer tanto a los alumnos, a las familias y a los docentes la mejor formación y los mejores recursos, en este caso en el ámbito de la lectura. Involucrar siempre a los jóvenes con la lectura, que siempre decimos que es muy importante, ¿no? Bueno, el tema de la lectura es primordial. Es decir, si no leemos, si no se comprende lo que se lee, difícilmente se va a poder ser alguien posteriormente en un trabajo o poder estudiar más otras asignaturas o comprender un problema de matemáticas lleva también aparejado saber leer y comprender. Entonces es algo fundamental que es, como digo, pues uno de los referentes en nuestra provincia. Intentamos pues bueno, planificar también ya para el curso, para el año que viene, unas nuevas jornadas de fomento de la lectura que nos quedaron pendientes hace 3 años y bueno, pues a ver si con suerte y bueno, pues podemos tener unas bonitas jornadas, que podamos subir ese listón, como digo, que tanto nos cuesta, pero que luego tanta satisfacción nos da a todos. El listón es difícil superarlo, pero creo que vais a por todas, ¿no? Sí. Por lo que nos cuentas. Queremos en la edición provincial tener unas magníficas jornadas de fomento a la lectura en el mes de abril o mayo y que este próximo curso, pues el protagonista vuelva a ser el alumno, que el alumno esté en la calle mostrando lo que hace a diario con sus profesores en el aula, es decir, transformar o llevar las aulas a los ciudadanos que vean pues cómo se trabaja en el aula, porque a veces el ámbito docente no se da suficientemente a conocer y es de vital importancia para toda la sociedad que tengamos un sistema educativo coherente y de calidad. Claro que sí, al final la simbiosis, yo creo, de profesor y alumno es muy importante también sacarle a la calle para que se vea, no solo dentro de las aulas, que no podemos percibirlo los demás, ¿no? Exactamente, estamos acostumbrados a que el docente trabaje en su aula con sus alumnos, así es como ha sido siempre y tendrá que seguir siendo, pero que es fundamental que el ciudadano reconozca la labor que hacen los docentes dentro de los centros educativos y por eso ya la tenemos planificada y si todo sale bien, pues el año que viene, el mes de abril, estaremos hablando de esas puertas abiertas de lo que se hace en las aulas con la lectura para todos los ciudadanos. Los tiempos cambian, avanzan y la metodología también, ¿no? Del ámbito educativo. Así es, tiene que adaptarse a los nuevos medios, a los nuevos sistemas. Hoy en día la tecnología que teníamos olvidada está presente en todos los centros educativos. Se mostró durante la pandemia que era un elemento fundamental en la que todos tenemos mucho que aprender y todavía teniendo presente el libro en las aulas, eso no se puede perder, pero las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Fernando, pues muchísimas gracias por estar aquí en 8 Magazine, en este plató, yo creo que haciendo un repaso por los temas más importantes, también esos escollos que va a haber este año en el ámbito educativo y de verdad un placer que hayas estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos, además con mucha cultura. Continuamos en esta tarde de martes, son ahora mismo las 5:15 de la tarde y seguimos con más entrevistas y en este caso con mucha cultura, porque ya lo saben, desde el pasado mes de marzo diferentes actividades distribuidas por diferentes también escenarios de Zamora capital nos han llevado a conocer nuestra historia con esta conmemoración del 950 aniversario del Cerco de Zamora. Para seguir contándonos más actividades, luego también hablaremos un poco fuera del cerco, pero vamos a centrarnos en esta bonita historia. Tenemos a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí para hablar de cultura, porque en este programa nos encanta y yo creo que con todas estas actividades que llevamos disfrutando desde el mes de marzo y las que nos quedan, lo estamos consiguiendo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque además se trata un poco de que haya variedad, de que todo el mundo tenga su actividad, algo que le motive, que le guste, que le apetezca ver del cerco. Yo creo que es una historia nuestra, muy nuestra, con la que más o menos todos nos sentimos un poco identificados, desde que somos pequeños y nos la contaron nuestros padres o nuestros tíos o bueno, pues nuestros maestros. Es algo que hemos seguido escuchando a lo largo del tiempo de muchas maneras y bueno, este año era el momento de verlo
en una amplia gama de cosas, ¿no? Y desde muchas perspectivas, así que es lo que hemos intentado, por lo menos desde el Ayuntamiento. Se busca también que sea un referente cultural, ¿no? No solo para visitantes, que siempre vemos que con las rutas teatrales, por ejemplo, se quedaban prendados viendo lo que era y conociendo más, sino también para los propios zamoranos, que en muchas ocasiones desconocemos nuestra historia. Claro, claro, yo creo que para mí era sobre todo una oportunidad, yo creo, no solo de dar a conocer el cerco en sí, ¿no? Que es un hecho muy, muy claro y que todos más o menos conocemos, sino bueno, quizá intentar desgranar qué parte de leyenda, qué parte de verdad, o a partir de qué verdad se fraguó la leyenda, vamos a decirlo así, sino también hablar de la historia de la Edad Media en Zamora en particular, pero quizá en general en todos los territorios que ocupamos actualmente, ¿no? en lo que es España o lo que es Castilla y León o en un poco el entorno de nuestra ciudad, porque el cerco es algo a lo que tenemos mucho cariño, ¿no? Pero a mí la divulgación histórica me parece muy interesante y creo que muchas veces además a la Edad Media se le ha tildado de un periodo muy oscuro cuando realmente fue todo lo contrario, fue un periodo muy luminoso, de mucha riqueza cultural, así que bueno, me parecía muy buena oportunidad para conseguir esto también, ya fuera a través del teatro, a través de conferencias, visitas guiadas, en fin. Obviamente se trata de que demos a conocer nuestra ciudad a los demás y a nosotros mismos, pero bueno, también un poco abrir esa gama del conocimiento de la historia en este caso. Sí, porque yo creo que la respuesta del público está siendo muy grata, ¿no? Y muy buena. Sí, sí, desde luego, desde que empezamos con las conferencias en la Alhóndiga, que además hemos traído a grandes expertos en cada uno en sus materias, lo cierto es que la Alhóndiga estaba llena prácticamente en todas las conferencias. Luego hemos tenido las visitas guiadas para escolares, que también lo hemos tenido lleno, los talleres para niños para conocer lo de las piedras que hablan, ¿no? Esa manera de conocer el trazado medieval de la ciudad a través del juego y de las actividades lúdicas para ellos, pero también educativas. También hemos tenido una respuesta fantástica en las rutas teatralizadas también, todas las obras de teatro que hemos tenido, no solo las de los grupos de teatro de Zamora, que también han tenido y van a seguir teniendo a lo largo del otoño su espacio, sino bueno, en general todo, ¿no? Ahora tenemos este fin de semana el mercado medieval, que aunaremos con alguna recreación histórica por aquí y por allá, que realmente, bueno, vamos a intentar recrear algún asalto, parte de ese asedio que pudimos sufrir los zamoranos de aquella época, lo pudieron sufrir los zamoranos de aquella época, pero realmente no se sabe, ¿no?, cómo fue este asedio, pero vamos a intentar imaginar cómo fue. Y un poco eso desde lo lúdico, desde el ocio, se trata un poco de acercar la historia. Y, por ejemplo, un campamento militar medieval donde interactúas con recreadores que te cuentan cómo vivían aquellas personas cuando asediaban una ciudad en esa época, pues me parece interesante. No es no solo conocer el cerco de Zamora, sino cómo era la vida en el siglo XI, en este caso, finales del siglo XI, principios del XII. Y con estas actividades sí que es verdad, lúdicas, como tú dices, se capta la atención, ¿no? No solo ya de los más pequeños, que se pone el punto mucho en ellos también para que vayan conociendo detalles de su historia de una forma fácil, sin tener que aprenderla en un libro, claro, que siempre cuesta más, sino también para los propios adultos, ¿no? Claro, sí, sí, yo creo que al final el conseguir la atención de esta manera tiene la ventaja de que aunas la emoción, no solamente es los datos intelectuales, ¿no?, sino que realmente cuando uno fija conocimientos o fija información es cuando más va unido a determinadas emociones y son positivas y de algo agradable, de un rato bueno que pasé, de esta persona me contó esto y fíjate qué bonita esta historia. Bueno, es más fácil que uno aprenda desde esa perspectiva. Así que bueno, intentamos hacer lo que podemos con esto. La actividad más inmediata, a partir del jueves hasta el domingo, ese mercado medieval con recreaciones. Yo creo que Zamora va a vivir, vamos, en la Edad Media, ¿no?, sí, durante estos días. Sí, sí, además, bueno, yo creo que lo bueno en este caso, este año ya se ha intentado en años anteriores mercados medievales, pero este año con mucha mayor intensidad la participación de la gente, ¿no? Todo aquel que quiera vestirse, que quiera vivir un poco en esa época, no solo vamos a tener los puestos de siempre, lógicamente, sino que va a haber también participación de gente de Zamora, de grupos de teatro de Zamora que representarán pequeños episodios, pequeñas escenas en diferentes momentos. También, como digo, va a haber una recreación con una asociación de recreadores que vendrá y tendremos un
un campamento en la zona del Campo de la Verdad, donde también tendremos torneos, recrearemos el desafío a Zamora de Diego Ordóñez a los hijos de Arias Gonzalo, con los hijos de Arias Gonzalo en este caso, sino que además llamamos eso la participación de todo aquel que quiera venir a vivir, bueno, un poco ese espíritu medieval, vamos a llamarlo desde así. dentro. Efectivamente, ¿no? Parece que siempre es mucho más divertido si uno se viste, se disfraza y participa activamente de aquello en lo que está. Así que bueno, pues creo que va a ser mucho más divertido en este sentido que bueno, pues simplemente ir a un mercado y ver productos o disfrutar. Es verdad, va a haber grupos animando, va a haber grupos de compañías de teatro que van a animar, grupos de música. Bueno, yo creo que vamos a vivir un fin de semana, si el tiempo nos acompaña más o menos, Esperemos que sí, pues lleno de gente en la calle disfrutando, esperemos que sí. Claro que sí, además también músicas cercadas durante el mes de octubre y también con fecha en diciembre con prestigiosos grupos y músicos, ¿no? Sí, claro. No podíamos dejar pasar la oportunidad de organizar algo musical, ¿no? No sé, yo creo que siempre desde la Concejalía de Cultura, creo que para nosotros la música siempre es algo muy central, ¿no? Ya sea con grupos de Zamora, con grupos de fuera, de todos los estilos, y en este caso no podíamos dejar pasar esta oportunidad para tener un ciclo de música antigua, bueno, interesante, que fuera interesante para los zamoranos, pero también para atraer posible público de fuera de Zamora, ¿no? Creemos que con esto lo vamos a conseguir. Ciertamente son grupos de prestigio internacional, todos ellos, desde Benjamin Bagby con Secuentia hasta el último, que como dices será en diciembre con Jordi Sabal y Pedro Esteban. Yo creo que son de un indudable atractivo, ¿no? Y además abarcan no solo la Edad Media, porque a ver, realmente la música del siglo XI no hay muchas referencias de cómo era, ¿no? En el caso del repertorio que nos trae Secuentia sí que veremos música bastante en torno al año 1000 y demás, ¿no? De hecho, Inimili, perdón, hace referencia y son canciones y músicas justamente compuestas en torno a ese miedo al fin del mundo que hubo en torno al año 1000, ¿no? Pero luego más allá de eso pues tendremos música del Renacimiento más tardío, tendremos música del Barroco y luego ya Pedro Esteban y Jordi Sabal y Pedro Esteban, que nos van a traer un poco la tradición de las músicas de Oriente y Occidente en torno al Mediterráneo. Bueno, sí es verdad que de época medieval, pero también un poquito más adelante. Al final la música... Se trata de que sea algo variado, ¿no? Claro, al final la música también es muy importante en la historia, ¿no? Y yo creo que sí, escuchando todos estos sones, muchas veces sí que vas a identificar con determinadas épocas. Sí, ciertamente yo creo que la música es de las cosas más evocadoras que hay, ¿no? En un entorno como además en este caso va a ser la Catedral de Zamora, siempre una música te trae, hay veces que un aroma, ¿no? Lo mismo que un aroma te trae de repente una memoria que no te esperabas, ¿no? Pues con la música yo creo que pasa un poco igual, tiene ese poder de evocar épocas, momentos, lugares, de repente escuchas una música y te ves en un bosque de color verde, ¿no? Lleno de vegetación y pues en este caso también escuchas una música y te ves en medio de un castillo o te ves en medio de un monasterio del siglo XII, bueno, pues en este caso también lo queríamos evocar de esta manera la historia y además con músicos de primerísimo nivel, animo a todo el mundo a que venga a disfrutar. Músicos de primerísimo nivel y además, como bien decías, en un entorno maravilloso como la Plaza de la Catedral, ¿no? Que al final yo creo que todo hace que te evoque o que te lleve a teletransportarte. No, es dentro de la catedral, no en la plaza, es dentro de la catedral, dentro de la propia catedral, efectivamente. La Catedral de Zamora es única, ¿no? Ese cimborrio, en fin, para mí es un sitio muy especial. Independientemente de que uno crea o no, ¿no? Yo creo que el arte, bueno, va más allá de las creencias de cada uno y a mí me emociona cada vez que entro. Así que, bueno, encima escuchar estos conciertos, estas músicas ahí es un privilegio todavía mayor. ¿Entradas? ¿Dónde pueden conseguirlas? Las entradas, bueno, las se van a poner a la venta. Los abonos para todos los conciertos se pondrán a la venta el 3 de octubre a partir de las 10:30, tanto en la web musicascercadas.com, uno puede entrar ahí y acceder a la compra de entradas, una web de compra de entradas online, pero también tendremos un punto físico de venta a la entrada del Museo Catedralicio, en el propio claustro de la catedral, donde también se pondrán a la venta al mismo tiempo ese 3 de octubre los abonos y a partir del 10 de octubre las entradas sueltas.
Llamamiento para que se Llamamiento, animen. Yo creo que sí, que la gente se va a animar, porque yo creo que en Zamora hay una gran afición a la música y también hay un gran gusto por grandes intérpretes y grandes programas en este caso. Creo que son bastante originales, bueno, yo creo que a la gente le va a encantar y va a haber mucha gente interesada de Zamora. Y estoy convencida de que fuera de Zamora ya está teniendo eco, ya nos está llegando alguna noticia de que hay habitaciones reservadas en hoteles para ambos fines de semana, y eso siempre es una buena noticia, ¿no? Se trata también de buscar ese turismo cultural que busca no solo visitar un espacio, sino una actividad de enorme calidad que además te invita a venir a una ciudad tan deliciosa como Zamora. Ofrecer actividades al turista, ¿no? Efectivamente. Que eso es muy importante. Se trata de ofrecer actividades al que viene a vernos y también dar motivos al que no sabe que quizá estamos aquí para venir y conocernos, ¿no? Y yo creo que mucha gente que viene a Zamora por casualidad, en el sentido de por algo concreto, por una conferencia que tiene que dar o, bueno, por cualquier motivo, ¿no? Que no sea la visita turística, se sorprende de lo que encuentra y con posterioridad nos vuelve a visitar, ¿no? Con más gente incluso. Sí que es verdad que Zamora, para ser una ciudad muy pequeñita, yo siempre lo digo y lo destaco aquí, o sea, la gran oferta cultural que tiene. Muy pocas ciudades tan pequeñas tienen tantas actividades culturales como Zamora, y eso yo creo que es importante a destacar, no solo para nosotros, sino también para todos los visitantes. Sí, yo creo que también un poco en una ciudad pequeña hay que buscar eso también, ¿no? No tenemos playa, pero sí que tenemos, yo creo que un tejido cultural interno muy grande, ¿no? Hay muchas personas que hacen cosas muy interesantes de teatro, de música, entonces, bueno, pues es un tejido que ya existe y que hay que facilitarlo, ¿no? Y luego yo creo que también hay que impulsarlo indudablemente desde las instituciones públicas, ¿no? Ofrecer espacios, ofrecer contextos. Hoy, por ejemplo, hemos presentado los martes de ciencia en la Lóndiga. A mí me parece que la divulgación científica, la divulgación de historia, vamos a empezar dentro de nada otra vez las conferencias ahora en otoño sobre el cerco, en torno al cerco, pero que tienen que ver, como decía, con la divulgación histórica sobre la Edad Media en concreto, y creo que hay que dar esos contextos y esos espacios para hablar de todo. Se trata de ofrecer a la gente acceso al conocimiento, acceso a la cultura, acceso a investigación, a la innovación, un poco facilitar eso, ¿no? Porque es verdad que hoy en día todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene un móvil, pero no siempre en la maraña de información uno encuentra cosas de calidad o le llegan directamente cosas de calidad. Así que hay que buscar, intentar que la gente le lleguen esas cosas de calidad, ¿no? Ponérselo más fácil y más accesible. Exactamente, también. Exactamente. Hemos mencionado también esas rutas teatralizadas que yo creo que han sido un éxito, porque aquí sí que es verdad que a lo largo del verano hemos tenido prácticamente, yo creo que no se nos ha olvidado ninguno, a los grupos de teatro aficionados de Zamora, y todos estaban encantados con ya no solo representar la historia del cerco, sino, como tú bien decías antes, un poquito también lo que ocurrió en Zamora. Veíamos como, por ejemplo, a Trezo, que realizaba El barquero de Olivares, decía, muy poca gente igual conoce esa historia, pero ocurrió en Zamora. Entonces yo creo que también esos espacios, que no solo ha sido en el cerco, que se ha como deslocalizado un poquito, ha sido muy importante para el público. Sí, además me parece muy interesante porque el haber dado ese espacio, y desde aquí aprovecho para dar las gracias a todos los grupos de teatro de Zamora, porque desde el momento en que nos contactamos con ellos se han volcado, es decir, han puesto todo de sí, ¿no? Nos presentaron sus proyectos, sus ideas y desde luego todo han sido facilidades con ellos, se han adaptado a todo. Entonces yo de verdad les quiero agradecer en nombre del ayuntamiento y de la ciudad entera, ¿no? Porque al final es algo que ofrecen a toda la gente, no solo los zamoranos, sino también los que nos visitan. Y es parte de nuestra riqueza, ¿no? Como ciudad, ese tejido cultural del que hablábamos. Y que cada uno dé su visión, porque además tienen... Como el cerco es una historia que ya conocemos, era interesante ver diferentes visiones, o diferentes puntos de vista, o diferentes lecturas, o esto desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? La propia manera de verlo de Urraca. Esto, por ejemplo, lo que me comentabas, ¿no? De la historia del barquero de Olivares, en un lugar diferente a los jardines del castillo o a la puerta de la tradición, ¿no? Me parece que ha sido muy bonito que ellos estuvieran ahí, y ya digo, ellos han sido... muy generosos a la hora de ofrecernos
su visión, por así decirlo, y su arte. Entonces, ellos, algunos ya han tenido su obra de teatro, digamos, en el teatro principal, algunos las van a tener ahora en este otoño, entonces animamos a la gente que no haya podido ir a verlo in situ en las rutas a que vaya a verlos al teatro principal, pero en todo caso es verdad que además no deja de ser un atractivo turístico bastante interesante, ¿no? Para el que viene de fuera y de repente se encuentra una ruta teatral gratuita con una puesta en escena muy digna y muy bonita, el poder ver eso, ¿no? En la calle, siempre gusta. De cara a los próximos meses, María Eugenia, porque es verdad que actividades no nos falta, cultura tampoco, ¿qué podemos disfrutar o qué nos espera? Bueno, pues aparte de este estupendo ciclo, comenzaremos, como digo, también lo presentaremos seguramente la semana que viene, el nuevo ciclo de conferencias en torno al cerco de Zamora, que como digo, abarca muchos aspectos de la Edad Media con grandes expertos y en colaboración con el Centro Social de la UNED de Zamora, ¿no? Que nos han brindado ese apoyo, ofreciéndonos estas magníficas conferencias, ayudándonos con ello, entonces también les doy las gracias desde aquí. Y vamos a tener también una exposición muy interesante de la que no voy a adelantar nada de momento, pero a finales de octubre vamos a inaugurar en colaboración, es una exposición que estamos organizando en colaboración con la Diputación de Zamora y con el Museo Etnográfico y con la Hispanic Society de Nueva York. No digo nada más, pero quiero dejar ahí ese pequeño tip para que vayáis ya saboreando. Va a ser una cosa muy interesante y muy bonita. Y bueno, pues encarando ya el final de año, pues como siempre tendremos las actividades navideñas, lógicamente. Que también nos gusta, ¿no? Ese y luego ambiente siguen apareciendo cosas. Seguramente en noviembre tendremos las jornadas prehistóricas, probablemente será en noviembre, en fin. Como dices, nunca nos falta porque siempre hay gente muy interesante organizando cosas, o sea que... Qué gusto, de verdad, es que tener una oferta, yo creo, o una agenda cultural, yo creo que es muy importante para todos, para pequeños, para jóvenes, para adultos, poder disfrutar de todas estas actividades en tu propia ciudad, yo creo que es una maravilla. A mí veces que me dice la gente que, jolín, tenéis que intentar entre todos, y cuando dicen todos, hablan del Museo Etnográfico, de la biblioteca, el ayuntamiento, la diputación, ¿no? Todo el mundo que de alguna manera organiza alguna cosa. Tendríais que poneros de acuerdo para no hacer lo mismo el mismo día, pero claro, coordinar tantos agentes es muy complicado, porque además cada uno tiene su visión en cuanto a tipo de cosas que programar y las fechas de los que en un momento dado hacen cosas también. La agenda, claro. No es fácil, ¿no?, de coordinar, pero yo creo... Siempre cuando me dicen, es que hay días que tengo que elegir entre ir a 2 o 3 sitios, yo pienso, pero eso es malo. ¡Qué maravilla! Eso es muy bueno. Pues bueno, hoy vas a una cosa, otra vez podrás elegir otra, seguro que esa cosa que hoy te pierdes, probablemente más adelante tendrás la oportunidad. Yo creo que no es un hándicap. Me dicen, es una ciudad tan pequeña, hay días que no hay nada y otros días que hay muchas cosas. Yo creo que siempre hay algo. Sí, siempre hay algo, ¿no? Entre las bibliotecas, museos... Hay que saber buscar. Efectivamente, efectivamente. O sea, que yo creo que en el fondo eso es bueno. Yo no oigo a nadie en Salamanca decir, jo, es que hay 5 cosas y no sé a cuál ir. No, bueno, pues yo creo que es una cosa buena. Claro que sí. María Eugenia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este ratito en 8 Magazine y que sigáis creando y dejándonos disfrutar de toda esta cultura. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por darle voz a estas cosas tan bonitas que yo creo que merecen la pena. Así que bueno, que la gente, seguir disfrutando de la cultura. Que disfrute disfrute de la gente de la cultura, sí señor. Muchísimas gracias, María Eugenia. Pues hacemos nuestra última pausa para publicidad. Ahora mismo son las 6 menos 25 de la tarde. Ya lo saben, estaremos con todos ustedes hasta las 6 y 10. Así que en tan solo unos minutos continuamos con nuestro programa. Ya estamos de vuelta, espero que estén disfrutando tanto como nosotros de este magazine. Y ahora nos vamos a ir hasta Toro para hablar y dar esa pequeña pincelada del campo, porque ya lo saben, la vendimia comenzaba hace unos días en algunas bodegas de Toro. Este año la sequía ha sido la verdadera protagonista y ha provocado, por una parte, que la maduración sea muy heterogénea en la denominación de origen y también un descenso en la producción. Sin embargo, nos cuentan que las previsiones no son tan malas como se preveía a principios de este verano. Escuchen. Pues ya ha llegado el momento más importante del año, podríamos decir.
Al mundo del vino, ya sabéis que aquí nosotros en Zamora estamos muy orgullosos precisamente de la denominación de origen en la que nos encontramos, que ya lo sabéis, es tierra de vinos, es la de Toro, y estamos con Felipe Nalda. Felipe, para empezar, ¿tenéis ganas ya de que llegara el momento de la vendimia o es el momento más de más trabajo? Esperemos que pase la pesadilla y después ya recogemos todo el fruto de nuestro trabajo. No, es un tiempo entretenido y es divertido. Es cansado porque evidentemente las horas pues se acumulan y casi no hay descanso en toda la semana, pero bueno, al final esto se resume a un mes y bueno, y siempre tienes las expectativas de cómo va a venir el año, las ilusiones de crear o generar unos vinos que te gusten, que tengan buena aceptación, entonces pues una época bonita. Y los riñones que los tenemos que tener preparados, no sé si utilizamos las sillas o al viejo estilo también en las cuclillas, sabemos que también hay maquinaria, claro, en estos nuevos momentos. Pero... Hay mucha maquinaria, pero hay que recordar que en Toro, de las 5.360 hectáreas que tenemos en los 15 municipios, prácticamente el 80% está vendimiada a mano. Entonces, esa gente sí que sufre, digamos, de ese esfuerzo y de riñonarse a la hora de vendimiar. Pero bueno, repetimos, son pocos días, hay que hacer ese esfuerzo y sobre todo hacer un llamamiento a que haya suficiente gente para poder realizarla, que en los últimos años pues hemos tenido problemas un poquito de personal a la hora de buscar vendimiadores. No sé, que era algo que normalmente siempre se hacía, incluso hasta en el pasado estudiantes, se sacaban unas pelas en la vendimia. No sé si ahora ha cambiado esto, ya en estos trabajos, lo dices, está costando más encontrar vendimiadores. ¿Cómo es? La vendimia tradicional, por desgracia, se va perdiendo. También el viticultor, también su edad media cada vez es más alta. Necesitamos de un relevo generacional y sobre todo ya haciendo un llamamiento a las administraciones, no ser tan exigentes a la hora de inspecciones de trabajo, sobre todo cuando son vendimias un poco a nivel familiar o de amistades. Entonces, como hay tantas inspecciones y luego sobre todo que cuando se vaya generalizando, ya estamos en 3 millones de parados, hay gente que por temas de subsidios o de prestaciones, si van a vendimiar, que aquí escasamente igual puedes, por mucho que vayas cambiando de patrono o de viticultor, puedes tener 10, 15, 20 días de vendimia. Si eso luego va a involucrar esa prestación, pues entonces nos encontramos como que hay gente que no, prefiere quedarse en casa y no realizar. Claro, que al final seguir cobrando sin realizar el trabajo, que recordamos que también es duro. Y es un problema burocrático, muchas veces. O sea, entonces yo creo que ahí eso habría que darle una vuelta, sobre todo por parte de las instituciones. Bueno, para empezar tenemos que preguntar, es la pregunta que hacemos todos los años, ¿qué tal se plantea este año la vendimia? No sé qué previsiones tenéis para este año. Pues hemos empezado con previsiones a la baja. Fue en julio que ya veníamos, cuando ya íbamos por la tercera, cuarta ola de calor, hasta las prácticamente 6 que hemos sufrido, 5 claras. Entonces, nuestras previsiones, pues veíamos una merma bastante posible, ¿no? Merma a la vendimia. Pero en estos últimos 20 días, ya primeros de agosto, mediados de agosto, hemos hecho, pues los servicios técnicos del Consejo, se han ido haciendo ciertas catas en diferentes viñas, se han ido haciendo pesajes y bueno, y las estimaciones, pues hemos bajado de ese 20-22% a estar en previsiones de un 8 o un 12%. Las previsiones son previsiones, evidentemente que aquí lo que cuenta es cuando ya se empieza a generalizar la vendimia y tú tienes referentes de un año a otro, pues fincas y entonces es lo que te da un poco de un número más real de lo que va a acontecer al final. Claro, porque ahora estamos, no sé si 5 o 6 de septiembre a día de hoy, cuando estamos grabando, ¿cuántas bodegas han empezado ya a vendimiar? Esto ha sido también un poco la comidilla, ¿no?, del verano, pues el tema de las olas de calor, el sol, la escasez de lluvias. Hablamos de que del año pasado, que contamos en el ciclo, digamos, vegetativo de la viña desde octubre a
a la vendimia septiembre-octubre, estuvimos en unos 327 litros y este año escasamente teníamos, hasta la semana pasada, unos 112. Eso parecía que iba a afectar de una manera muy grave. Lo que pasa es que, bueno, este viñedo que tenemos en esta zona, pues numantinamente aguanta y la verdad que es uno de los años más extraños de todos los que yo llevo aquí en Toro en ese tema. La planta ha aguantado bien, vegetativamente ha aguantado bien, la maduración ha sido un poquito conflictiva, está siendo un poquito irregular, eso sí, y bastante heterogénea dependiendo de las zonas, pero lo que a día de hoy, desde el día 24, que ya se empezó la vendimia el día 24, hay que recordar que tenemos una variedad muy temprana, que ya desde el año pasado está acogida dentro de lo que es la denominación de origen, y es la variedad blanca del albillo, el albillo real y el moscatel de grano menudo. Esas dos variedades pues ya hicieron que el día 24 se empezasen a hacer esas vendimias, y luego pues vendimias muy seleccionadas de la variedad Malvasia castellana y alguna tinta, porque ahora tenemos viñedo que puede estar rondando los 10 grados y medio, 11 grados, pero también tenemos ya algunos cerca de los 16, o sea, entonces es un poquito, se prevé que se alarga, porque si hemos iniciado el 24, será larga y se irá haciendo pues paulatinamente y vigilando muy bien sobre todo los índices de maduración y vigilar también que no se nos caigan las acideces y que no se nos eleven mucho los pHs. Entonces es una vendimia un poquito, en ese trabajo de campo va a ser distinta a otros años. Claro, has hablado de la sequía. Está bien escuchar que los viñedos que tenemos por aquí, pues que son duros, que aguantan estas condiciones. Quizá este año sea el más extremo en cambios pues, en este verano que empezó prácticamente en mayo con todo el calor, la sequía. Entonces, pero no dices que no ha afectado demasiado, vamos, que el viñedo ha sido duro. ¿En qué podría haber afectado esta sequía? No sé si en el tamaño, en la maduración de la que estabas hablando. ¿En qué puede haber afectado la sequía y el calor extremo que hemos vivido este verano? Pues lo que te he venido contando, más o menos desde abril, que tuvimos alguna tormenta muy puntualmente en dos municipios, en Benialbo, en el Pego, o alguna tormenta de piedra, pero luego tuvimos una floración y un cuajado bastante perfecto. Ahí empezaron las olas de calor y sobre todo lo que sí que achacamos o iremos viendo durante estos días es un poquito de la evolución de la maduración. Yo personalmente hemos comenzado con variedades blancas como el verdejo y dependiendo de las zonas, tienes unas diferencias de todos los parámetros básicos muy distintas. Entonces, ¿en qué ha podido afectar esta sequía? Pues no lo sabemos, porque si a mí esta pregunta me la haces en junio o julio, vaticinaría un problema bastante añadido si sabíamos o pensábamos cómo iba a transcurrir todo el ciclo del verano, porque la verdad no ha llovido. El otro día, escasamente hace una semana, ha llovido en torno a 8 litros, 10 litros de media, en algún sitio puntualmente o en alguna población han caído 20-25 litros, no sé si algo más en algún sitio específico. Entonces eso también le ha dado un empujón y sobre todo que hemos vuelto y ya llevamos unas 3 semanas con lo que es la integral térmica clásica de aquí, de lo que es esta zona, ¿no? Que es calor durante el día, no calores excesivos y luego pues noches frescas. Y eso le está haciendo a la planta pues terminar de transformar esos ácidos en azúcares y hacer una maduración, digamos, más homogénea y mejor que la que estaba haciendo hasta ahora. Bueno, lo que estamos diciendo, estamos en los primeros pasos de la vendimia. Nos has estado hablando un poco de las primeras variedades que ya se están recolectando, que ya se han empezado a vendimiar. ¿Cuándo terminaría? ¿Cuándo dirías que sean los últimos días de la vendimia de este año aquí en la denominación de origen de Toro? Estás haciendo unas preguntas que también no sé yo. Bueno, tampoco. Vamos a ver, esto también depende mucho del tiempo. Tenemos para mañana hay una predicción de ciertas precipitaciones. La semana que viene también daban igual la posibilidad. Eso ya sabéis que en un momento dado pues puede provocar un retraso porque no se pueda hacer la vendimia de una manera normal, ¿no? Y haya que esperar o que bajen los índices de azúcar y cosas de estas. Pero bueno, como hemos empezado pronto,
pues teóricamente pues acabaríamos en torno que este año un poquito se adelanta el fin de semana de la fiesta de la vendimia, porque comienza el día 6 de octubre, entre el 6 y el 12 pues prácticamente no debiera de quedar ya para... Si no pasan cosas raras, la cosecha estaría recogida. Hasta la fecha, hoy a día 6 de septiembre, hay 20 bodegas abiertas. Más o menos habrán recogido, hasta el domingo había recogido 360.000 kilos. En el día de ayer ya se ha generalizado más, porque el viernes habían solicitado el inicio de vendimia 13-14 bodegas. El lunes ya estamos 20 en activo y esto ya se generalizará sobre todo a partir del día 12, el lunes que viene, que es cuando ya pues hay prácticamente de las 63 bodegas, pues veremos como otras tantas, no todas, porque alguno igual lo retrasa un poquito más, entonces pues se generalizará y ya es cuando ya empieza una vendimia, que lo que hemos visto ahora desde el día 24 a hoy, que pueden ser 500.000 de kilos, ahí ya se esté recogiendo 500.000 de kilos, pero diarios, incluso llegando a 600-700.000 kilos diarios. Bueno, Felipe, pues es un placer de nuevo estar aquí en la denominación de origen de toro para conocer cómo está la vendimia. Nos alegra que vayan las cosas bien y que vaya avanzando hacia adelante. Y nada, que paséis una buena vendimia. Pues muchas gracias y ya aprovecho, ya iremos hablando durante lo que es la vendimia, pero aprovecho para invitaros a todos a venir una vez que tengamos todo recogido a ese fin de semana del 6 al 12 de octubre. Bueno, Carlos, estamos en uno de los lugares en los que ya están vendimiento, concretamente no sé si estamos en el municipio San Román de... Estamos rozando San Román de Ornija, pero estamos en el término municipal de Morales de Toro. Estamos todavía en Morales de Toro, es uno de los pocos lugares por ahora que han empezado ahora la vendimia. La vendimia ha empezado a ralentí porque, como siempre decimos, en Toro se hace la vendimia a la carta, es decir, cuando la uva está madura, pues cuando se tiene que vendimiar. Entonces si hay 15 bodegas ahora que están ya funcionando, pues esta zona, como veis, es una zona arenosa, con grava, con canto, viñedo de pie franco, viñas viejas. Entonces, bueno, pues esto hace que las viñas viejas, digamos que maduren un poco más temprano, pues como 8 o 10 días antes que las viñas nuevas. Entonces, digamos que esto es un racimo de tinta de toro y digamos que ahora esta viña estaríamos en su momento óptimo de maduración. Momento óptimo es buscar el equilibrio entre el grado alcohólico y la acidez total, ¿no? Este año que ha habido mucha sequía, pues es muy importante para que la acidez total no nos baje, porque digamos que los pilares, estamos hablando de la tinta de toro, los pilares de maduración de la uva serían eso, el grado alcohólico y la acidez. Y hay que buscar, la clave para hacer un gran vino es buscar el equilibrio entre el grado alcohólico y la acidez total. Lo que hay que buscar es el equilibrio y decías que la sequía había influido en estas dos variables. Sí, la sequía afecta mucho. Este año pues tenemos suerte porque creo que Toro es una zona prodigiosa en el sentido de que nuestra variedad autóctona está anclada en estos terrenos en pie franco, pues ha aguantado perfectamente una sequía que hemos tenido el 50% menos de lluvias que el año anterior y entonces la cepa tiene que, cuando llega un momento de estrés hídrico como hemos tenido durante casi todo el mes de agosto y parte de julio, la cepa tiene que elegir entre sobrevivir y madurar el fruto, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos viendo es que el fruto está perfectamente maduro. Aquí tenemos un racimo compacto, un racimo con todo el color, una maduración completa, porque a veces nos encontramos uvas verdes por entre medias, entonces tenemos una maduración completa y lo que tenemos que buscar ahora es eso, la graduación alcohólica de Toro entre 14,5 o 15,5 y que la acidez esté en torno a 5 o 6 gramos por litro expresado en ácido tartárico, ¿no? Porque cuanto más natural sea el grado y más natural sea la acidez, pues digamos que más longevos van a ser los vinos después. Bueno, esta sequía, decías también con el suelo que tenemos aquí, que se debe adoptarse. Es algo que, por ejemplo, que en otras denominaciones de origen no habría pasado, que es concretamente Toro, por las propiedades que tiene, que haya conseguido sobrevivir a esta sequía, a este estrés hídrico del que hablabas. Vale, las denominaciones de origen se dividen en pueblos y dentro de los pueblos nosotros 12 de la provincia de Zamora, 3 de la provincia de Valladolid y luego de los pueblos son pagos, ¿no? En cada pago normalmente tiene unas características distintas los terrenos.
todos somos distintos y todas las zonas son distintas. Pero sí que es cierto que en la zona de Toro, en las zonas este año donde mejor calidad vamos a tener es donde tenemos este tipo de terrenos. Las arcillas retienen más la humedad y no dejan que la planta esté tan fresca, digamos, ¿no? Pero las arenas, si hemos tenido buenas labores en verano, las arenas sueltan y van soltando lentamente la humedad. El canto, la piedra, el canto rodado hace de termorregulador, es decir, aunque se calienta mucho por el día, por la noche se va enfriando lentamente y hay una pequeña condensación de humedad. Esa pequeña condensación pasa al suelo y a veces pasa a las hojas y es lo que hace que estos parajes sean, digamos, emblemáticos y tengan unas características mejores para madurar y luego para dar una mayor calidad al propio fruto. Estamos hablando de calidad, hemos hablado de variables como por ejemplo la acidez, como la maduración, y ahora tenemos que preguntarnos, lo hacemos todos los años, la cantidad que vamos a tener en la denominación de origen de Toro en este año con las características que ha habido del tiempo. ¿Vamos a tener más uva? ¿Vamos a tener menos? Bueno, pues ahora es muy pronto para hacer el diagnóstico porque se están empezando a vendimiar, se están empezando a vendimiar viñas viejas. Nosotros pensamos que va a haber una merma, no sabemos cuánto va a haber merma por el tema de la sequía, porque una cosa que sí que observamos es que las bayas que tenemos este año son de un tamaño mucho menor, ¿no? Si normalmente una baya pues puede llegar a pesar 2 gramos o 2 gramos 200, pues este año se nos quedan en 1,500, 1,600, ¿no? Entonces el tamaño de la baya es menor, entonces la merma sería mayor, ¿no? ¿Cuánto? Yo no puedo diagnosticar, yo no puedo predecir en este momento el inicio de vendimia porque se preveía una cosecha mayor a la anterior, pero en este momento pues la sequía ha afectado mucho, entonces hay más uva en cantidad, más uva en racimos, pero creemos que va a haber menos kilos. Que el año pasado de los 23.300.000 pues hemos hablado de un 20 o un 25% de merma, eso es lo que hemos hablado. Sí, claro, si he entendido bien, las uvas ahora son más pequeñas, ¿no? Sí. Entonces... El tamaño de la uva es más pequeño, que para hacer vinos mejor, porque claro, la proporción del ollejo con la pulpa es mayor, entonces vamos a tener vinos más aromáticos y vamos a tener vinos con más materia colorante, pero el rendimiento, si normalmente el rendimiento pues es de 1 kilo de uvas, o de 100 kilos de uvas sacaríamos 72 litros de mosto, pues este año a lo mejor se quedan en 60 o 65 litros. O sea, la merma es importante en el rendimiento mosto-uva. Menos cantidad, más calidad, ¿no? Menos calidad, pues más cantidad y más concentración, obviamente. Bueno, no sé si ahora también que están prediciendo lluvias durante estos últimos días para estas próximas semanas, no sé si ya va a tener algún tipo de efecto, obviamente en las zonas en las que todavía no se haya vendimiado, o ya llegados a este punto, no sé si es mejor que ya no llueva o si es indiferente realmente a la uva. Bueno, realmente nosotros ya una vez que llega a este punto y una vez que empezamos la vendimia, lo ideal sería que ya no lloviera porque ya no hace falta, ¿no? Las lluvias que han caído anteriores pues nos vienen estupendamente, pero si empieza a llover realmente lo que va a dificultar sobre todo es la labor de los vendimiadores, la vendimia en vaso como tenemos en la mayoría de la zona de denominación de origen, ¿no? Afectar a la calidad apenas afecta porque los hongos no les da tiempo a desarrollarse por un lado y por otro lado en septiembre, justo cuando ha empezado septiembre, hemos empezado a tener noches frescas y si hubiera seguido como agosto, día cálido, noche cálida, los hongos proliferan de una forma más rápida. Pero en el momento que tenemos ya este viento que tenemos ahora mismo, y el día caluroso y la noche fresca, el hongo prácticamente se para. Con respecto al aumento de los kilos, pues bueno, la tinta de toro, como muchas variedades, sí que tienen efecto globo. Quiere decir que si la vendimia en toro dura 40 días, desde que empezamos la última semana de agosto hasta que casi terminamos la última de septiembre o la penúltima de octubre, más o menos, pues digamos que las viñas que tardan casi un mes en vendimiarse, pues van hinchándose y pueden coger un 10 o un 15% de peso realmente, sobre todo las viñas que más han sufrido la sequía y los terrenos esos más arcillosos, como hemos dicho, ¿no? Entonces, de alguna manera recuperamos parte del peso que hemos perdido durante todo el verano. Bueno, oye, pues muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y que tengáis una buena vendimia este año. Gracias a vosotros y bueno, que dentro de un par de meses ya podamos beber vino de estos racimos de uvas tan estupendos que tenemos. Gracias a vosotros.
Pues estaremos muy pendientes de esos resultados de la vendimia. Y ahora, para terminar este primer programa de esta temporada, vamos a conocer el talento de Paco Somoza, conocido por todos los zamoranos como arquitecto. También refleja su talento en cuadernos, donde tiene pintados retratos. Claro, hoy conocemos otra faceta del afamado arquitecto zamorano Francisco Somoza, que son las acuarelas. Estáis viendo algunos de sus trabajos en estos cuadernos y ahí lo vemos trabajando. Vamos a conocer un poco más sobre esta faceta que tiene y, por supuesto, cómo lo hace. Lo vamos a ver aquí en unos minutos en Castilla y León Directo. Era en plan, mira, para que no se pierda, lo voy a coger yo y... Vamos, Pablo. Sí, de hecho estamos ahora mismo con él y ahora mismo lo estamos viendo trabajar, nos ha cogido ahora en su estudio y antes de nada, bueno, Francisco Somoza, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Bueno, para empezar, ¿cómo surgen las acuarelas? ¿Es tu afición? Le hemos visto que las has compartido. ¿Cómo surge este estilo? ¿Por qué un arquitecto se lanza a las acuarelas? Yo antes hace muchísimos años hacía fotografía de manera casi obsesiva y todavía no teníamos estos instrumentos que hay ahora tan potentes para hacer 10.000, o sea que los carretes costaban dinero, ¿no? Y a pesar de eso yo hacía muchas, pensando que todo lo que veía me lo llevaba puesto con una foto, ¿no? Y un día me di cuenta de que no era verdad, de que realmente las fotos era una especie como de argumento para salir del paso, para imaginarte que sí lo vas a recordar, pero no recordar nada. Y nos pusimos a dibujar. Hacemos unos viajes a finales del invierno, ¿no? Cuando acaba el invierno, por la Magna Grecia. Javier Bellés, que es un compañero y amigo de siempre, ¿no? Íbamos a dibujar teatros de la antigüedad y tal, y nos llevábamos nuestros cuadernos, nuestras acuarelas, y eso sí que lo recuerdas, porque cuando tú dibujas una cosa, inevitablemente tienes que fijarte en cómo es para intentar trasladarla al papel. Y en definitiva es una manera de recordar, ¿no? Sí, un alimento de la memoria, sí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, no sé si esta es la libreta más completa. Hemos visto, realmente nos ha enseñado antes muchos soportes en los que has pintado, pero por ejemplo aquí en la libreta que son, no sé si va por temática, vemos ahí que sale por días. No, esta es la agenda del año. O sea, aquí aparece, pues, yo que sé, domingo 19 de junio, ¿no? O 26 de junio, quiero decir. Son pues yo cada día dibujo, ¿no? Cada día dibujo, unas veces para también recordar algo, tomar notas y tal, de algo que ha sucedido, yo que sé, pues los fuegos artificiales en Zamora, un miércoles 29 de junio, ¿no? Otras veces también es una especie como de espejo de Alicia, por el cual yo me introduzco y me evito alguna reunión pesada o algún... Creo, de hecho, que tienes lo acabamos de perder, tenías la Semana Santa, de hecho, habíamos visto unos cuantos por ahí por detrás, pero en cualquier caso hay mucho por señalar. Mira, ahí tenemos algunas, el silencio, la soledad, la resurrección, claro, se da mucho, y esto es el Titanic, justo el día que hizo años que se hundió, ¿no? Que todas estas cosas que a mí, por unas razones o por otras, pues me impresionan o me apetece recordarlas, pues las dibujo, que es otra manera de escribir, ¿no? Claro, y los edificios, por supuesto, forman parte de tu trabajo, de tu pasión, y también al final se pasan a la acuarela, ¿no? Claro, bueno, eso ya es más instrumental, pero es verdad, porque yo hay veces que a través de... nosotros utilizamos el dibujo, los arquitectos en general, como para ver antes lo que va a suceder después, ¿no? Lo que después se va a construir, y eso es una herramienta buena, ¿no? Una herramienta de trabajo importante. Por eso tenemos una cierta práctica con este tipo de cuestiones, ¿no? Y algo que nos ha llamado mucho la atención, nos lo estabas enseñando antes, es el soporte que utilizas en los cartones, por ejemplo, cuando pintas, que utilizas de hecho unos cartones muy especiales, ¿no? Bueno, esto surge como consecuencia de que un día me quedé sin cuadernos en casa, ¿sabes? Y entonces, a mí, que me gusta bastante el bonito, la gente que me conoce lo sabe, ¿no? El bonito con mayonesa, pues desarmé unas cajas de bonito y me di cuenta que eran un soporte bueno para dibujar, para estos dibujos que me hacen por aquí, ¿no? Que estos son latas de atún o de bonito, yo qué sé. Y es un buen soporte, y entonces pues nada, pues aquí... utilizo de vez en cuando estos, porque me gusta el soporte, claro. Y el material es bueno, ¿no? Ahí tenemos, por cierto, estas pueden ser de las últimas que hemos enseñado del incendio, ¿no? Sí, estas son de la culebra, sí.
Claro, el fuego además, hay que decir también, es una desgracia, pues una de las cosas más pictóricas, podríamos decir, ¿no? Sí, la verdad es que es una tragedia tremenda, ¿no? Que es una pérdida de un entorno natural impresionante y la única compensación que recibimos son estas imágenes de una cierta plasticidad que en nada compensan el desastre absoluto, ¿no? Pero bueno, a todos nos gustan los... Yo este año pensé que no iba a haber fuegos artificiales, ¿no? Porque ya bastante artificial hemos tenido con el fuego de la culebra, pero bueno, imagino que ya estarían encargados y que la gente los esperaba y demás, ¿no? Pero es verdad que el fuego es una cosa bastante atractiva desde siempre, desde el principio de los tiempos, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos, luego os vamos a seguir enseñando algunos más y lo que nos vamos a centrar también es en la técnica, en cómo lo hacen. En unos momentos os lo enseñamos. Claro, para eso vamos a conocerlo un poquito mejor, ya estamos viendo, hemos cambiado ahora de soporte. Bueno, para empezar, el resultado de su trabajo en todo este tiempo que habíamos estado en directo, por cierto, también hemos estado hablando, o sea, quiero decir, no se ha tirado mucho en este resultado final que estamos viendo ahora mismo. Y ahora, Paco, estás de hecho en uno de las latas, ¿no? Del atún. Estos son de los cartones de las cajas de atún. Sí. Ahí los tenemos. Y lo que hemos dicho, lo que hace son acuarelas, única y exclusivamente. Bueno, hemos visto algún dibujillo también. Sí, dibujos y acuarelas, o sea que en definitiva yo lo hago porque es una cosa que se hace rápidamente, ¿no? Y como yo casi siempre ando con prisa. Y se hace rápidamente por una acuarela, porque es algo que parece con mucho vamos, no detalle, pero que tiene que tener, parece desde fuera, de los que no sabemos, parece que es una cosa con mucho mimo. No, esto la verdad es que es una técnica rápida, ¿sabes? Es una técnica rápida porque en un momento podemos hacer, yo qué sé, pues enseguida podemos hacer un cielo, ¿no? Que nos permita dibujar un horizonte y a continuación podemos, yo qué sé, pues dibujar una imagen, vamos a imaginarnos de la ciudad en la que estamos, ¿no? Que por qué nos vamos a ir a otra. Sí, no, que de hecho es una de las cosas que haces, que recordemos, por cierto, que no se nos olvide que también tiene una cuenta de Instagram en la que publica todo el resultado de sus trabajos. Ya lo sabéis, buscáis Paco Somoza en Instagram, ahí lo tendríais, de hecho es cada día, ¿no? Sí, todos los días, casi todos los días publico algo. Sí. Bueno, hemos dicho, hemos pintado ahí un cielo y ahora empieza siempre eso con cielo, con el fondo. ¿Cómo funciona? Porque encima con la acuarela también lo de mezclar los colores. La base es el agua siempre, claro. Es pintura sobre agua, ¿no? El agua es un ingrediente fundamental para construir estos paisajes, ¿no? Y después a lo mejor hay que ayudarlos con un rotulador, con otro tipo de técnica y tal, ¿no? Para ir completándolos, pero en definitiva hay que dejar que se seque un poco también, porque si no, aquí no se puede hacer nada. Claro. Pero si conseguimos que se seque, ¿no? Que no es nada fácil. Claro, para la acuarela hay que controlar los colores, hay que controlar los tiempos de secado. Esa es la clave, ¿no? Pero en definitiva empieza a aparecer como un perfil de la Torre del Salvador, de lo que podría ser la cúpula gallonada, que lo podríamos ir acabando a medida que esto se fuera secando, porque si no se nos van mezclando unos colores con otros, con la base de agua, y perdemos la posibilidad. O sea, poco a poco se van puliendo un poco más los detalles, ¿no? Con cada momento. Al principio, lo que decíamos, hemos empezado con el cielo, con el río, ahora estamos un poco pues, con ese skyline que tenemos aquí en Zamora, poquito a poco, y luego los detallitos es lo que vas puliendo más al final. Exacto, sí. La base es, de alguna manera, una parte también del soporte, el papel, el agua y una base primera para empezar a dibujar un paisaje, el que sea, ¿no? Claro. Como antes estábamos viendo en este que estaba aquí, ¿no? Pues en definitiva pues es un fondo así como de atardecer con un paisaje que podría ser pues cualquiera de las zonas estas de la Sierra de la Culebra justo antes de que se quemaran, claro, ¿no? Cuando todo todavía era verde y arbolado, ¿no? Eso enseguida se convierte en un paisaje, no sé, estos otros veis aquí, que son paisajes igual de rápidos, igual de elaborados, que en definitiva la elaboración de la acuarela,
digamos como el truco es no insistir, ¿no? Como en tantas cosas, o sea, cuando insistes, cuando corriges muchas veces un resultado o intentas mejorar algo que has hecho y que no te parece que esté bien, entonces es cuando empiezas a perder la posibilidad de que rápido y cortita y saber parar, como casi siempre en muchas cosas en la vida. Lo importante no es ir muy deprisa, sino saber meter el freno y la marcha atrás. Bueno, por cierto, fijaos que estaba ahora dibujando este skyline tan bonito que tenemos de Zamora, no habéis visto que está copiando nada, lo está haciendo absolutamente de memoria. Bueno, pues esta es una de las facetas de las muchas que tiene nuestro arquitecto zamorano, Francisco Somoza. Y con estas bonitas acuarelas del arquitecto Paco Somoza nos despedimos. Ya lo saben, mañana a las 4:10 de la tarde, con esa variación de horario, vayan apuntándosela. Nos vemos, así que aquí les espero. Paso lista, ya lo saben, no falten. Hasta mañana.